Hola, mi nombre es Marijuliet Ramírez Gallego. En este espacio vamos a socializar los resultados del proyecto de medición y de actitudes, en compañía de mis compañeros Laura, Jairo y Lorena. El propósito del proyecto es presentar el análisis estadístico de los resultados obtenidos tras la medición de la actitud frente al liderazgo en el ámbito laboral. Para la elaboración de este proyecto se tuvieron en cuenta la definición de ciertos términos muy puntuales, los cuales fueron la validez, los reactivos, la actitud y el atributo. Y encontramos que el liderazgo hace referencia a esas capacidades que tienen las personas para poder influir de manera positiva en otras personas, caracterizarse por ser una persona eficiente, responsable dentro de sus labores, comprender que todos los seres humanos son distintos y que tienen diferentes maneras de ver la vida, identificar caminos positivos para lograr la transformación y también como medir sus emociones para poderse expresar y darse a entender hacia otras personas que estén dentro del ámbito laboral. En la metodología ya vamos a dar a conocer las técnicas, los métodos y los procedimientos que se desarrollaron para poder aplicar este instrumento y poder medir esa actitud. Lo primero que realizamos fue la delimitación del objeto actitudinal. En este fue donde ya creamos el instrumento para poder medir la actitud del liderazgo en el ámbito o contexto laboral. Lo siguiente que hicimos fue el instrumento de medición. En este el que utilizamos fue la escala de Likert. Esta es una herramienta psicométrica que nos ayuda a medir el acuerdo o desacuerdo de ciertas afirmaciones, ítem o reactivo. Se diseñaron 20 ítems con 3 dimensiones, las cuales estaban divididas en 7, que son cognitivas, 7 afectivas y 6 conductuales. Siguiente apartado, encontramos los 20 ítems que se aplicaron, como por ejemplo, un líder debe ser razonable ante situaciones difíciles en el ámbito laboral, ese sería el primero, y el 20 que es controlar y dirigir efectivamente las situaciones diarias, son factores importantes para ser un líder. Encontramos que cada ítem tuvo una calificación entre 1 y 5, que 1 sería muy de desacuerdo y 5 sería muy de acuerdo. Para la aplicación del instrumento se tuvieron 30 participantes, los cuales tenían un rango de edad entre 20 y 48 años de edad de diferentes profesiones. Encontramos la aplicación de las 3 dimensiones, cognitiva, afectiva y conductual, y vemos por columna la respuesta que cada participante le dio a los ítems, ítem 1 hasta el ítem 20. En la fila encontramos el valor que le dio por ejemplo, el primer participante 5, 5, 5, 1, 5, 5, y al final vemos la suma de las respuestas cognitiva, afectiva y conductual, y vemos un total del puntaje que sacó en toda la participación del ítem, como medidas de posición, mediana, moda, media y medidas de dispersión, desviación estándar y varianza para cada uno de los ítems, la parte cognitiva, afectiva y conductual. Es decir, por ejemplo, el promedio de los participantes dio una respuesta de 3.4 para el ítem 2. Quiere decir que no todos estuvieron muy de acuerdo que ser correcto es más importante que ser amable. Podemos ver de igual manera que en la parte del ítem 12, en la parte afectiva, tenemos una respuesta en promedio de 2, y que en la moda, que es la respuesta que más se repite, es decir, que la mayoría de participantes dio una respuesta de 2, que no estaba muy de acuerdo con el ítem 12, que el ítem 12 sería: no es fácil ser líder cuando existen compañeros difíciles o poco comprometidos. Para el tercer análisis encontramos cuál es el porcentaje de la muestra que estuvo desfavorable, fue indiferente, favorable en cada uno de los ítems. Por ejemplo, se calculó cuál era el porcentaje de los 30 participantes que estuvo desfavorable en el ítem 1, y para cada uno de los ítems. En el ítem 1 tenemos un 7%. Si fue indiferente del ítem 1, ninguno fue indiferente, y favorable, que estuvieron entre 4 y 5, fue el 93%. Eso me dio un total de 100%. También hacemos el cálculo de correlación total, que es la correlación que tiene el puntaje, ¿cierto?, del ítem 1 con el ítem total.
podemos ver que en su mayoría todos dieron bajo pero positivo. Hubo una excepción en el ítem 12 que dio negativo, es decir, que ahí está sucediendo algo que está mal en ese ítem. Vemos también la correlación ítems a ítem, es decir, del ítem 1 con cada uno de los ítems, del ítem 2 con cada uno de los ítems, y podemos ver que en muchos casos encontramos que hay puntos negativos, lo encontramos en rojo y dice que está fallando algo mal con respecto a la respuesta que se dio en el ítem anterior o en el ítem posterior y ese ítem. Para la cuarta parte o cuarto análisis se hace el análisis de confiabilidad calculando un alfa para cada una de las dimensiones y el total de las dimensiones. Podemos ver que en el cálculo se vio un puntaje de alfa para el total de 0,76 que está en la escala de aceptable que podemos ver en la tabla derecha. En la parte cognitiva inaceptable, en la parte afectiva inaceptable y en la parte conductual buena. Busca categorizar el puntaje obtenido por los participantes. Entre el límite de puntaje tenemos 30 y 150, que 30 es el mínimo puntaje y 150 el máximo puntaje que se puede obtener después de la aplicación del instrumento. Categorizada ya los puntajes o limitados los puntajes, obtenemos que entre 30 y 70 puntos tenemos muy desfavorable, entre 71 y 77 desfavorable, entre 78 y 90 indiferente, entre 91 y 96 favorable, entre 97 y 150 muy favorable. Lo que se puede concluir a partir de este resultado es que el instrumento en su totalidad es aceptable, pero al dar resultados negativos o poco confiables en la dimensión cognitiva y afectiva, se tendría que entrar a analizar estos ítems o eliminarlos del instrumento para que sea un instrumento realmente confiable. Obteniendo los resultados de baremación y la interpretación de intervalos, podemos concluir que un 0% de la población es muy favorable, un 13% es favorable, 70% indiferente, 17% desfavorable, 0% muy desfavorable. Es decir, que la población evaluada en este instrumento con un 70% que arroja los resultados, se puede concluir que son indiferentes ante la actitud de liderazgo en el trabajo.